estar acá. Este video impactante, sensacional. Y bien lo había dicho Juan Harvey cuando la vez pasada, si usted trae, miren lo hermoso allí trayendo los niños, los bebés. Usted puede traer lo que sea, lo que le dije yo, si quieren lentejas, el arroz, mira, ahí llevan primicias para el Señor. Es algo que tenemos que aprender. Muy bien, la palabra para hoy, mis hermanos, se llama la puerta estrecha. La puerta estrecha. Muy bien. Vamos al capítulo 7 de Mateo, por favor. Y vamos a leerlo el 13 y el 14. ¿Estamos allí? Amén. Muy bien. Dice así: pero entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor está hablando de la puerta como un símbolo. La puerta estrecha es un símbolo. Dice, pocos son los que la hallan. Vea, usted se pone a observar, mis hermanos, la palabra de gracia reveladora es escasa. Dice la palabra del Señor que llegarán tiempos en que cuando tendrán comezón de escuchar la palabra. Es escasa. Ayer nos gozábamos acá por un momento, como decía la pastora ahora un rato, del libro. Y escuchaba unos comentarios que yo le doy la honra al Señor porque está nombrando la palabra del Señor. La gloria es para Él. Pero gracias al Señor pues que lo usa uno. Yo no lo hago en jactancia, sino que de pronto el Señor ha colocado en uno el talento para escribir y el talento de la revelación. Cuando los profetas escribían los textos, los hacían inspirados por el Espíritu Santo, que les colocaba el talento para colocar allí. Nosotros vemos cualquier palabra inspirada por el Señor y a nosotros nos causa gozo. Es la puerta estrecha la que las ovejas nos degustamos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor a nosotros nos trae cosas bonitas y maravillosas. Yo entro a través de la palabra. Yo entro a través de la palabra porque Dios en la palabra me está hablando. Esta es la puerta, su evangelio. Esta es la puerta, si creemos a su palabra. El entrar en la puerta estrecha es el estar obedeciendo su palabra, uno a uno sus mandatos, desde el inicio de los tiempos. Le ha gustado y se ha gozado en eso. En el Salmo 87, el verso 2, hay una palabra hermosa allí. Dice, ama Yahweh las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las puertas de Sión, nosotros somos ese Sión, esa nueva Jerusalén. Nos ama profundamente. Y dice allí, más que todas las moradas de Jacob. Por eso dio su vida por nosotros. Por eso nos quiso presentar santos, bendecidos y perfectos a través del sacrificio de su sangre. Y te ahorró a ti y a mí el trabajo de alcanzar la salvación. Porque si es por obras, si es que tú tienes que hacer cosas para alcanzar la salvación, entonces en vano murió el Señor. Que si el Señor, después de haber muerto por nosotros tenemos que hacer una cantidad de cosas para conseguir la salvación, no tuvo ningún propósito entonces. Pero todo lo hizo para que tú y yo no lo hiciéramos.
y entramos en esa puerta. Pero el entrar en esa puerta nos demanda hacer lo que Él quiere que hagamos, y es pagar el precio. A veces no lo queremos pagar. En el Salmo 107, ahí adelantico, del 15 al 18, es una palabra poderosa. Dice, del 15 al 18 dice: alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. El Señor rompe esas puertas cuando están endurecidas, las desmenuza. Esos cerrojos de bronce, el Señor dice que los quita, los quebranta, esas puertas de bronce, porque la única puerta que tú tienes enfrente es la de Él, y nada va a impedir que tú llegues hasta allá. La palabra dice, recordemos en el Salmo 35, 8, que por más torpe que seamos, no nos extraviaremos, dice la palabra, ¿cierto? Y dice que Él conoce sus ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estamos seguros en las manos de Él, pero tenemos que entender que nosotros estamos en sus manos. En Juan capítulo 10, por favor. Juan 10, iglesia. Va a empezar el Señor a hablarnos de quién es verdaderamente la puerta. Desde el 1. ¿Estamos ahí? Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La voy a leer toda y luego la desmenuzo. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando nosotros empezamos a encontrar esto, nosotros habíamos visto que él había profetizado, es en Ezequiel 34:11, dice: yo mismo iré por mis ovejas, ¿no es cierto? Dice yo mismo, o sea, personalmente. Eso lo encontrará usted ahí en la Biblia. Pero cuando ya lo vemos aquí, diciendo: yo vine por mis ovejas, ahora estoy entre ustedes, pero está diciendo: yo soy la puerta. Y está diciendo también: nadie viene al Padre sino por mí. No nadie va, nadie viene, porque dice que en Él mora el Padre. El Padre que mora en mí, Él me las ha dado. Entonces, cuando usted está observando que la puerta es Él, usted no podrá hacer absolutamente nada para llegar a su presencia, sino en lo que Él ha dispuesto para que usted haga y llegue a su presencia. Dice allí el 10:1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que cree que va a entrar al reino de los cielos y que va a entrar en la presencia del Señor por otro lado, haciendo prácticas yo no sé de qué tipo, practicando brujerías, haciendo obras de la carne, ¿sí? Fornicaciones, adulterios, mentiras, engaños, robos, y yo qué tipo de cosas sé, que hay muchos que engañan y echan mentiras y todo. Si cree que va a entrar por otro lado que no sea el Señor, es difícil. Mire, esta es una comunidad que le decía la pastora ahorita, esta es una congregación plantada por el Señor. Él es nuestra cobertura.
Desde un comienzo, el pastor que nosotros nos ungió, un profeta, un reconocido, nuestro medio, es un hombre del Señor, en algún momento dijo, su cobertura es el Señor. Esa es la parte más importante. A veces nos preocupa muchas otras cosas, y alguna vez yo les contaba que iba a recibir una cobertura de otra comunidad, y él mismo dijo, pastor, mucho cuidado porque su cobertura es el Señor. Es la puerta. Pero hay gente, hay personitas que dicen, no, es que el Señor a mí ya me habla, yo ya no necesito ni ir allá a la iglesia, no necesito yo, ya el Señor vea, por osmosis me revela todo. La realidad es que al Señor le gusta que estemos en sumisión y autoridad, y Él dice, el que se sale de su cobertura, dice, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. O sea, cuando entramos en rebeldía, lo que estaba haciendo Datán, ¿recuerdan? Señor, nosotros te reconocemos a ti. Ah, pero ese, Moisés, ¿cuál es? Porque tiene que ser él. Grave, ¿cierto? Y el Señor es aceptación de su palabra. Él, hágase tu voluntad, no importa. El Señor no le gusta que tú cuestiones sus decisiones. Y hoy en día nos habla, nos dice, pero tienes que fijarte muy bien quién te está hablando, porque a veces está hablando el enemigo y nos engaña y nos dice cosas que hasta chéveres, ¿no? Para la carne. Y a veces hasta el enemigo nos exalta y nos puede decir que tú estás llamado para ser un apóstol, hermano, tranquilo, pero para que tú te quites, seguro. Y esas cosas el Señor las irá a hacer en la medida en que conozca un corazón como el del Señor, un corazón humillado, humilde, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado allí. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, si usted entra por la puerta, que es el Señor Yeshua, el entrar por la puerta es que usted va a hacer lo que el Señor quiere, va a cumplir su palabra, va a obedecer su palabra, va a ser una persona misericordiosa. Usted ya no necesita hacer obras para alcanzar la salvación, porque usted ya es salvo. Pero su comportamiento y su actitud dice de que si usted es un escogido del Señor, si usted es escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y si usted es un escogido para salvación, su comportamiento y lo que usted hace tiene que ser bueno. Usted debe ser misericordioso con otros, ayudador, hospedador. Tenemos que ser benignos unos con otros, soportándonos unos a otros, ¿sí? Acabar con la murmuración, con el chisme, con el juzgar, con el resentimiento, con la rabia, con todo ese tipo de cosas, porque si no el Señor te lo va a demandar. Dice, ¿cómo quieres entrar por esta puerta con esa cantidad de cosas? Veíamos ayer en su palabra que tenemos que tener sometida la carne. Ese es un sacrificio vivo que el Señor demanda de nosotros. Permanecer en sacrificio vivo es con olor fragrante, agradable al Señor. Eso es lo que le gusta al Señor. Cuando ve que a ti te gusta, por decir algo, murmurar o chismear mucho, ay, mira, y aquel, mira, y miran aquella, ¿cómo le parece que bla, 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 y aquel, y juzgamos, pero cuando usted dice, no, cierro mi boca. Señor, perdóname que soy una persona que juzgo, prejuzgo, soy un chismoso, murmurador, lo que sea. Y usted empieza a someter su lengua, a presentarse usted en sacrificio vivo al Señor, y usted empieza a oler la santidad, porque Él colocó la santidad encima de usted, pero usted debe permanecer allí, guardando la paz y la santidad, dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted empieza a sacrificar esas cosas y a tenerlas allí, hemos estado discutiendo y hablando sobre eso, dialogando, más bien conversando sobre que tenemos que tener sujeta la carne. Esta carne tiene la tendencia a irse para el mal, a hacer lo malo, a contestar feo, a tener dudas, a tener celos, a tener miedos, a tener rabias, a hacer contiendas, etc. Pero cuando tú tienes el dominio propio que te da el Señor, dice, carnita quieta ahí, que aquí el que toma el mando es el Espíritu Santo que está en mí.
Ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Y cuando yo digo eso, es porque empiezo a someter eso. Ya no justifico, ¿no? Ya no justifico. No, lo que pasa es que es muy duro para la carne. Para una carne es muy duro. Y dice usted, no, quédate quieta, carne, porque aquí está el Espíritu de mi Señor, el Ruach HaKodesh. Y tú empiezas a andar en esa dirección. Entras por la puerta. Empiezas a entrar por la puerta. Es un sacrificio vivo, como dice la palabra. No es fácil. Es un sacrificio vivo entrar por esa puerta. Y dice allí en la palabra, el 3, a este abre el postrero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, el Señor conoce tu nombre personalmente. Y de donde estés, así sea en el satanismo, yo qué sé, por ahí practicando cosas de la nueva era, o yo no sé, de allá te saca. Si tú estás sellado y fuiste inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, así seas un rockero, con música metálica o no sé qué, o satánica o lo que sea, dice el Señor, ya no juegues más con esas cosas, porque yo a ti te escogí para ser salvo. Venga. Y lo saca así tenga que ser a la brava. Lo saca así tenga que ser en fuertes dolores y tribulaciones, y llegas a los pies del Señor vuelto nada. Señor, perdóname, postrado y humillado, pero allá te saca. Y hemos visto sacar mujeres y hombres que han tenido unos testimonios luego de restauración grande. Pero ¿sabe qué? El Señor los ha procesado para humillar su corazón y cambiarlos, quitarlos ese corazón de piedra y colocarles un corazón de carne, porque verdaderamente han entrado allí y escuchan la voz del Señor y lo siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dice que yo las conozco por nombre propio. ¿Cómo le parece? Póngase a pensar, uy, me conoce por mi nombre. Dice en su palabra en otra parte, en Apocalipsis, que Él todos los días se presenta, presentando nuestros nombres. Después veremos, es un tema precioso. Presentando mi nombre, tu nombre personalmente. ¿Ah? Eso es una cosa muy hermosa. Dice el 4, y cuando ha sacado afuera las propias, acuérdense que en el Evangelio entendimos que no todas son sus ovejas. Él tiene sus ovejas y sus ovejas le siguen y van por la puerta, pasan por la puerta estrecha además, ¿no? Es la puerta estrecha en que usted va a pasar por la puerta estrecha, usted pues es incómodo, pero usted pasa. Ahí está nuestro pastor de pastores, ¿sí? Nuestro Yeshua, el Mesías, ahí está. Te conoce y te dice, camina. Pero los que no son sus ovejas no se van a salvar. Claro, lo tenemos ya claro y reclaro, como en Romanos 9, del 22 al 26, que dice que unas vasijas, como tantas veces lo he repetido, las hizo para misericordia y otra para destrucción. Y dice el 4, entonces repito, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Usted verdaderamente es su oveja porque conoce su voz. Su voz, usted le sigue a través de los hermanos que nos llega a nosotros la revelación. Esa revelación del Evangelio del Señor llega, es porque usted entra en contacto con un escogido del Señor y el Señor le transforma su vida. Dice el 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerden que hay una palabra que dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, sino en nuestro Señor Yeshua jamás, en ningún otro hay salvación. Pero no es solamente un acto intelectual de decir, sí, en ningún otro hay salvación, sí, en ningún otro hay salvación, en el Señor Yeshua. No es solamente decirlo, mi hermano, mi hermana, es que usted tome la decisión de hacer lo que Él quiere, que tú hagas, que empieces a entregar esa carguita que no te va a dejar pasar por esa puerta.
Porque tú vas a pasar, seguro. Si el Señor te tiene predestinado para pasar, te pasa. Así te coja esa mochila y te la tira para un lado para que pases delgadita. ¿Sabes qué tiene esa mochila? Todo lo que no quiere el Señor. Todas esas rabias, todas esas iras, todas esas murmuraciones, todas esas peleas, todo ese tipo de cosas, la tendrás que dejar para poder pasar. Porque eso es lo que ha querido el Señor en su puerta. Muy bien. En Lucas 13 también hay un comparativo de esto. Lucas 13, del 23 al 28. Vamos a ver qué dice allí. ¿Cómo lo dice Lucas? ¿Ya? ¿Estamos ahí, iglesia? Pregúntale que está enseguida, ¿por cuál puerta quieres entrar? ¿Por la estrecha o por la ancha? Coloca a otra persona. Dile, ¿por cuál puerta quieres entrar? Porque esa estrecha se llama Yeshua, el Mesías. Porque la amplia, ahí no está el Señor, ¿verdad? La incómoda es la que tiene el Señor. Eso incomoda la carne, mis hermanos. La mente carnal la incomoda porque es estrecha, ¿sí? Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Nosotros que hablamos tanto de la salvación, ¿cierto? ¿Son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia, y escuche esto muy bien, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, Adonai, Adonai, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es su palabra. Es su palabra. ¿Sí? Y dice allí, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Recuerda que hay una palabra en estos días que les decía yo, que hay muchos que creen ser salvos y no lo son. Creen ser salvos y no. Vean, las iglesias están llenas, se levanta el trigo y la cizaña, y dice el Señor, deje que levanten juntos. Por decirlo de otra manera, de escogidos y nosotros estéis, ¿qué? ¿Eres realmente un discípulo de Yeshua? Si ve que la palabra se va encadenando, lástima que esa palabra creo que no se subió al Face. Ese día tuvimos un percance, no se pudo filmar. Pero ¿se da usted cuenta? ¿Realmente soy un discípulo? Porque tiene que haber evidencia. Alguna vez habíamos hablado acá, les decía yo que a uno le piden evidencia en el sector oficial de todo lo que hace. ¿Qué es lo que evidencia de que tú eres salvo? Porque yo puedo decir intelectualmente, pues en que yo soy salvo. Claro, yo puedo decir que yo creo en Yeshua ya, y que le abrí mi corazón, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia de que eso es así? Judas anduvo con el Señor y era uno de los discípulos del Señor, era uno de los escogidos. ¿Se da cuenta? Tienes que mirar por dónde vas a entrar, y el tiquete para entrar es la actitud de sacrificio que tengas tú en tu corazón. Es el sacrificio para presentarte como sacrificio vivo al Señor, y Él te va a decir, realmente tú eres mi hijo, tú eres mi hija, que has obedecido lo que te he dicho. Porque entraste por la puerta incómoda. Una puerta estrecha es incómoda. Es incómodo que algún día, mire, alguna vez les conté que estaba en una célula y les dije, bueno, como esta semana estamos hablando de la lengua, estamos hablando de Santiago, ¿no? Cuando habla de la lengua, esta semana no vamos a juzgar ni a criticar. Acuérdense que hay una palabra que dice no juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? No murmuréis.
no estés prejuzgando, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio de esta semana es cero murmuración, cero críticas. Y llega una hermana y voltea a mirar a la otra y dice, ¿y entonces de qué vamos a hablar esta semana? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y es así. Y yo creo que de las cosas más duras es la lengua. Santiago habla mucho de eso, porque con esa lengua cogemos y desnudamos a otro, lo criticamos, lo juzgamos, lo condenamos, todo. Y nuestra boca debería hacerse para cosas constructivas, no para andar criticando y juzgando. Tremendo eso. Entonces dice el 28, allí será llamado, y el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Yahweh, y vosotros estéis excluidos. Y eso tiene que moverme el piso. Dice, no, caramba, yo tengo que entrar por esa puerta. Colosenses 4, por favor. ¿Alguien está hablando del Señor hoy? No sé. ¿Sí? Colosenses, capítulo 4, del 2 al 4. Mire esto es muy bonito. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Cuando yo oro verdaderamente, Él abre la puerta. No solamente con mi forma de ser, sino que estoy viviendo, ya no vivo yo, más el Mesías vive en mí, pero en mis actos, no en mi mente. Porque es que hay muchos que tienen al Señor como una idea. ¿Crees en Dios? Yo creo en Dios. Paja. Nada más es una idea. Pero vives al Señor, hablas con Él día a día, tienes oración con Él, participas con Él, llegas hasta Él como la puerta que te trae la salvación, que te inscribió y que pagó el precio por ti. ¿Lo haces verdaderamente? No lo haces. Pero cuando tú empiezas a hacerlo, empieza a moverse, porque tú eres un escogido del Señor. Dice, Señor, sí, yo tengo que definitivamente presentarme a ti en sacrificio vivo. Y empiezo yo a mirar eso y digo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, siempre que esté orando, dando las gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, liderazgo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, cuando nosotros estamos orando por el liderazgo, por los misioneros, por los diáconos, por los pastores, Señor, colócales esa palabra para que abran puertas, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, a muchas personas y tu evangelio, Señor, se esparza en el poco tiempo que nos quede, Señor, que hagamos la palabra, la obra hasta el final. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por el cual también estoy preso. Nosotros hemos visto aquí que vivimos bajo un misterio, un misterio. Esto es un misterio, ¿sí? El misterio del Mesías es, como lo dice en su palabra, que esta sabiduría estaba oculta desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esto ni siquiera los profetas antes del Mesías disfrutaron de esto, de saber que tú eres un... Ayer nos decía una de las hermanas, de las cosas más hermosas que yo he visto en el estudio que estamos haciendo, es que soy una predestinada y no lo sabía, y soy una escogida y no lo sabía, y hoy me gozo. Pero a veces hemos perdido ese gozo. No, eso es común y corriente. A veces de pronto hay que decirle al Señor, Señor, incomódame porque estoy muy cómodo. Como ya soy bendecido, soy salvo, soy santo, entonces no tengo ningún problema. Pero recuerda que en Hechos 14, 27, mire usted, en Hechos 14, el 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Yahweh en ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, eso es como el Señor dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Sí, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había. El Señor es el que abre las puertas, pero tenemos que orar y tenemos que presentar en santidad, porque Él también abre esas puertas en todas las áreas.
en la medida en que Él ve que tú entregas, que tú no persistes en el pecado. Recuerde que lo que dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha, mire, es que están diciendo, si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Eso es una cosa trascendental. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, ¿usted verdaderamente ha escuchado su voz? Porque es que el escuchar su voz no es solamente quedarme allí. El escuchar su voz es que tengo que hacer lo que Él me dice. Eso es escuchar su voz. Voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y voy a llevar a una trascendencia grandísima. Eso es grande, grande, grande. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en esa escucha. Cuando Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, no es solamente algo escrito aquí en una Biblia. Es la palabra del Señor, pero haga la rema, haga la vida. Porque si no se va a quedar como un texto frío, como el que dice, ah, sí, qué bonito. Los que aman al Señor son los que son hacedores de la palabra del Señor. Y cuando usted hace su palabra, usted se presenta en santidad como sacrificio vivo, usted somete su carne y dice, Señor, este es mi tiquete. Yo de todas maneras voy a entrar y yo sé que tú me vas a entrar, quiera o no quiera. Tú me vas a entrar, quiera o no quiera. Pero cuando yo soy rebelde, ¿sabe qué pasa con los rebeldes en el Salmo 89, 30 y 34, cierto? ¿Qué dice? Quiero que recordemos que podrán dejar mis hijos mi ley. Vamos a leerlo textualmente. ¿Sí? Textualmente dice. Textualmente. Rápidamente estamos por terminar. Dice, si dejaran sus hijos mi ley, Salmo 89 del 30 al 34, recordemos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, o sea que fuera rebelde en todo, ¿cierto? Desobediente, lo que quieran. Entonces castigaré con vara su rebelión. Él dice que le va a castigar. Él no dice, no, tranquilo que no, le va a castigar con vara. Eso es duro. Eso es una forma simbólica de decir que te va a dar un trato tenaz. Dice, y con azote sus iniquidades. O sea, si ha hecho iniquidad, es con azote. Mire, escuche esto, quien está entendiendo que es pecado, que es rebeldía y que es iniquidad. Entienda, dice, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Pero ¿cómo te gusta a ti? ¿En bendición, bien chévere? ¿O te gusta a la brava? Que el Señor te trate duro. Porque todo el que toma por hijo, ¿qué pasa? Disciplina y azota, ¿no es cierto? Porque si no, fuera un bastardo. Te coge y te trilla, te disciplina hasta que te pone blandito, así como carne de burro empitadora, como decía por ahí la hermana Liliana. Nos pita y a veces no salimos en un solo hervorcito, ¿no? Necesitamos más de una vez. Y, pero yo, ¿por qué mi vida esto y lo otro? Y el Señor dice, porque es que yo quiero que cuando entres por la puerta vayas tiernito y blandito, humilladito, ¿sí? Con tu cerviz allá, puesta allá abajo. Entonces dice, entra. Pero aquí no puedes entrar así con ese corazón que trae. No, yo te tengo ya predestinado. Mira, en el libro, ahí está, en el libro de la vida, Pepito Pérez, Panchita Pérez, ahí está. ¿Sí? Pero aquí no vas a entrar con ese corazón así. Y te pone a pitar. Y entre más rebeldía y más cosas y más peleas con el Señor, más alterques con el Señor, te sigue pitando. Hasta que dice, ¿hasta cuándo vas a seguir guerreando conmigo? Aquí se hace lo que yo quiero, te dice el Señor, no lo que tu voluntad quiere. No, se hace mi palabra y mi palabra se cumple, quieran o no.
¿Sabe por qué? Porque estamos sellados. Cuando nosotros creímos a este evangelio, recibimos un sello de nuestra salvación. Somos salvos, la salvación no se nos pierde. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, estamos sellados. Usted con ese sello no se le pierde al Señor, porque eso es como en un GPS. Alguna vez le dije a usted, donde usted esté, el Señor lo tiene ubicado, hermano. La tiene ubicada, no sé qué va a pasar, pero el Señor sabe. Ahí está, fulanito, te tengo pillado. Hagas lo que hagas, no te le puedes perder al Señor, hasta que te hace entender y te hace entrar por la puerta. Porque dice que ninguna de sus ovejas se perderá, nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie. Dice que nadie las puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos puede separar de su amor, nada. Nada. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el final. Cuando estés preparadito para entrar por la puerta, ahora sí entra. ¿Sí? Ya bajaste ese orgullo, esa soberbia, te volviste humilde, perdonador, ya se te bajó esos humos, ¿no? Que te creías Moisés, que te creías por allá el faraón ya te bajó. Ahora sí entendiste. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Yeshua es la puerta. Muy bien, entonces hoy ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a colocarnos ahora en pie, vamos a orarle al Señor. Vamos a colocarnos en pie y a pedirle al Señor que hoy esté con nosotros. Ahora al final vamos a tener una oración por unas personas que están con querellos de salud, por una persona que también que está cumpliendo años el día de hoy, Jairo Antonio Arenas. Muy bien. Padre Santo, Señor Yahweh, precioso.